tiempo. Les habla Yodalis Muñoz, directora académica de SIP Academy. Mucho gusto estar con ustedes en la tarde de hoy, acompañándoles en esta interesante conversación. En nuestro webinar número 9 de este año 2022, donde, como les anunciaba hace un ratito, nuestro director técnico Rubén Castillo estará disertando sobre el SGA, Sistema Globalmente Armonizado, un tema de mucho interés para el mundo de los profesionales en seguridad y salud en el trabajo y para la población en general. Realmente es un tema súper interesante. Me he estado metiendo un poco en él, y la verdad es que es un tema que necesariamente cualquier persona debería, al menos desde un punto de vista básico, manejar la información. Así que esperamos que para ustedes sea de mucho interés y de mucha utilidad para las actividades que ustedes realizan en sus áreas profesionales. Somos SIP Academy, una institución educativa con predominancia en temas de seguridad y salud en el trabajo, pero también damos formación y desarrollamos competencias y capacidades en el mundo de los temas de gestión humana. Nos pueden seguir en nuestra página web, sipacademy.com, donde van a tener mucha más información sobre esto que les cuento, de nuestras áreas educativas, y van a ver una amplia oferta de soluciones educativas que tenemos ya 3 años disponible para ustedes en el mercado. Los esperamos por allí. Cualquier información que quieran ampliar, estamos a su entera disposición para conversar y asesorarles en lo que puedan necesitar. Rubén, el presidente de SIP Consultores, empresa hermana de SIP Academy. De hecho, SIP Academy surge de toda la vasta experiencia y de conocimientos en el mundo de la seguridad en salud en el trabajo, especialmente del manejo de materiales, sustancias peligrosas, en la persona de Rubén Castillo, que es su creador, quien la constituye hace ya casi 25 años. También es nuestro director técnico en SIP Academy, es el nombre del conocimiento, de la experticia, de la sabiduría, y quien orienta la gestión educativa principalmente hacia las áreas de mayor interés en las organizaciones venezolanas y fuera de Venezuela. Él es técnico superior universitario en seguridad industrial, con diplomado en seguridad y salud laboral, también en psicología industrial y organizacional. Es bombero profesional de carrera, retirado. Es instructor senior del ERTS en USA. Es experto en atención de emergencias con sustancias, materiales y desechos peligrosos, además de coach ontológico y coach en seguridad. Que conversé. Es un tema que está sonando en la actualidad, viendo, hemos estado manejando abundante información, ya que se está buscando alguna o como diríamos, que este mandato surge unidas y afiliación voluntaria, o sea, los países no están obligados a en temática y es una decisión individual de cada país. Obviamente, está siempre por estimular, por propiciar que todos los países adoptemos el sistema globalmente armonizado, pero bueno, precisamente dando información y buscando información, vamos a aproximarnos de manera a este tema. Esta conferencia tuve la oportunidad de dictar para 110 personas el martes de la semana pasada. Industrial del Estado Carabobo. Estuvimos todo un día trabajando el tema. La química, pasamos por cómo el SGA con comportamiento ambiental y finalmente tratamos también el de los aspectos gubernamentales de implementación, la norma internacional
versus lo que está pasando en Venezuela. Obviamente, minimizarlo un poco, dado el... Pero de las láminas que considero, a mi juicio, que podría ser, y pretendo, por supuesto, compartir todo lo que es necesario con la yo, Alice. Vamos a tener la oportunidad de hacer preguntas y yo, por supuesto, en la medida aclarar algún punto o algún comentario. Entonces, comunicación de peligro, básicamente. Muy bien. Es importante iniciar un poco de los objetivos de desarrollo sostenible. Estos son los objetivos que ha trazado Naciones Unidas en concordancia y que ha involucrado con Naciones Unidas. Y cada uno de ellos elementos dentro de cada objetivo de aquí al año 2030, desde el momento hasta el año 2030. Y en este caso, vamos a tener una incidencia directa en el objetivo de desarrollo número 12, o sea, que tiene que ver con todos estos aspectos de manejo de carga, manejo de mercancías, transferencia de productos y bienes de manera ordenada y de manera segura. Generalidades, aplicaciones, clasificación, medios de comunicación. Vamos a iniciar con generalidades. CGA, como se conocemos normalmente en los medios, donde nos desenvolvemos lo que... El sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos tiene como objetivo normalizar la clasificación y etiquetado de los productos químicos. Un enfoque lógico encaminado a definir los peligros físicos. Uno de los aspectos más relevantes es que logra finalmente definir los peligros físicos que a juicio del comité de expertos estaríamos tratando de proteger el sistema asociado y para el medio ambiente que entraña cada producto químico. Recordemos que esto directamente productos y mercancías que estén o que se consideren mercancías peligrosas. ¿Qué provee el SGA? Crea procesos de clasificación. Una de las cosas que busca lograr con el SGA es que hay en donde el tema de todos los países lo podamos ver de la misma manera, independientemente de creencias, busca directamente que se llama sistema globalmente armonizado. Lo que trata es de armonizar sin e inclusive el tema de los colores, el tema de las figuras, entre otros. Es ser sobre cualquier producto químico para compararlo con los criterios definidos relativos a peligros. Que transmite sobre los peligros, así como las medidas de protección en las etiquetas y fichas. Venezuela se usa de una manera distinta, con otras reglas y normas, pero crea procesos de clasificación y transmitir. SGA básicamente no es un reglamento ni una norma, que no es ni un reglamento ni una norma, es un documento, cual si lo consideran es una adherencia voluntaria, no tiene ningún tipo de obligación. Es un
se nombra como el libro morado, el libro púrpura, ahí les puse. Su parte 1 tiene una sección introductoria. En la parte 2, información sobre los criterios físicos. En la parte 3, información sobre la clasificación de los peligros para la salud. Y en los peligros. Es bien importante tener claro qué involucra este libro. Y información sobre criterios de clasificación de los, y tiene anexos acerca de una información y pautas orientadas que nos provee ulterior al tema propiamente dicho. O sea, ahí nos ponen tips, nos ponen algunos aspectos que podrían ser de interés para que sea armonizado. ¿Por qué se creó el sistema globalmente armonizado? Tenerlo claro. Obviamente, el sistema globalmente armonizado tiene su génesis en tratar la mayor seguridad posible en todos los procesos de economía. Involucra diferentes transacciones, algunas voluminosas, pero en volúmenes probablemente hay una sola, pero productos. Entonces los productos químicos son esenciales para la alimentación, la salud y el estilo. Negocios mundiales de estas sustancias tienen un valor superior a 1 billón desde Estados Unidos hacia el mundo. Reglamentos específicos por sector. Eso también lo prevé la norma. Segura de los productos químicos conlleva por ende a la protección de la salud humana y del medio ambiente. Otra razón por la cual se creó es disponer de información sobre las propiedades de los productos y las medidas de control que permiten gestionar con seguridad producción, transporte, gestión racional de los productos químicos debe incluir sistemas de identificación de peligros a trabajadores, consumidores, personal de emergencia y público en general. Por la cual se crea el SEA es la gran necesidad de unificar criterios repetitivos. Si lo veíamos como lo estábamos manejando antes, cada país, un bloque de países, desde el punto de vista económico, tenían una norma. Cuando traspasaban fronteras, en el otro país probablemente ni siquiera entendían de qué se trataba o es seguridad. Con este sistema se busca unificar, armonizar criterios de seguridad, la comercialización, transferencia, exportación, distribución y sustancias peligrosas o en definitiva químicos como tal. Para que sucediera todo eso, hubo en una reunión como por la Conferencia de Naciones Unidas de Medio Ambiente y Desarrollo, el CENUMAD, en el año 1992, se allí y se llegó a un mandato internacional que a partir debería de posible de un sistema de clasificación y etiquetado armonizado mundialmente para la seguridad de distintos y símbolos de fácil comprensión. Fíjense que ese mandato internacional, se menciona de lo que se quiere obtener en el tiempo con respecto al
Veamos algo que es sumamente importante, un número importante de preguntas llegan con cierta frecuencia. El SEA sustituye a la disposición del Departamento de Trabajo o la guía GREC, la NFPA 704, es sustituida por el SEA, Juvenil Camer 2670, sustituye el SEA las regulaciones internas de cada país. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué opinan ustedes? No las complementan. Es importante porque preguntas que tienen que ver con esta posibilidad. Sustituye o no las normas de cada uno de esos aspectos. Y la verdad es que no. Sencillamente el SEA viene a complementar la normativa existente en cada uno de nuestros países. Aquí es que todo el tema del SEA, producción y consumo responsable. Ahí involucran al público en general, involucran al sector, involucran al comercializador, incluso el ser humano que tiene contacto con estos químicos en las áreas de trabajo. ¿Sí? Es importante, no olvidemos que el SGA, más allá de que nos nace y surge a través de un objetivo de desarrollo sostenible, donde siempre aproximadamente 85 países en el mundo que ya podemos ver algunas mercancías, algunos químicos, toda la nomenclatura del SGA. En nuestro continente, Argentina, Brasil, Estados Unidos, México, y en toda la parte que tiene que ver con la comunidad, ya están con el sistema globalmente armonizado. Fíjense cómo poco a poco van, no sé, nuevos países permanentes dentro del sistema globalmente armonizado. De hecho, la norma se hace con participación, con especialistas de todos los beneficios para generales. O sea, primero que mejora la protección del ambiente, facilita con un sistema inteligible, o sea que todos lo podemos entender en el plano internacional, de una comunidad a otra comunidad, de un continente a otro continente. ¿Qué más genera como beneficio? Proporciona un marco reconocido para el dice que carece del sistema. ¿Qué significa esto? Que este marco que ayuda al uso de otros países que no están involucrados o que tienen poco avance en el tema, le funciona para que arranquen con todo lo que tiene que ver con el SEA. Caminado a utilizarse en el marco de la legislación y hace lo que queda un documento bien amplio, yo diría que proporciona material suficiente para que la legislación incorpore a toda su normativa interna. ¿Qué más? El internacional de los productos, en este caso químicos, cuyo peligro es tan peligroso en China como lo es en Venezuela. Es tan peligroso en Ecuador como, por decirle algo, o en Rusia en este caso. Y otro
reduce la necesidad de efectuar ensayos y evaluaciones frente al sistema de clasificación. Porque ya Naciones Unidas establece dentro del documento las formas como deben realizarse los ensayos obligatorios. Cada país es obligatorio. Una vez que yo lo implemento en mi país, el propio país decide si es obligatorio cumplimiento o no. La Unidad no lo impone como algo obligatorio, lo impone como lo sugiere, recomienda que lo se adhieran al sistema globalmente armonizado. Entonces, fíjense, yo quiero, bueno, los ensayos de laboratorio vienen indicados por Naciones Unidas y son estándar que cada país debe cumplir a los fines de quedar dentro del sistema. Por favor. Ahora vamos a ver los beneficios que nos da el SDA a los gobiernos. Reduce el número de accidentes. Químicos, por supuesto, lo cual le genera un gran beneficio y sobre todo a los otros de alguna manera involucrados con productos químicos en su área laboral. Productos sociales asociados. Mientras menos gente accidente tienen que participar, menos medicamentos, menos afectaciones. ¿Qué otro beneficio da? Mejorar la coordinación y cooperación interministerial e organismos. Que el ministro de un país puede hablar con el ministro de otro país de manera directa porque van a estar hablando lo mismo, de manera más rápida. Evita la duplicación en la creación de sistemas nacionales. En pagar el doble cada uno por separado, si se rigen por la normativa básica inicial de SEA, cada quien puede hacer la implementación. Y finalmente, mejora la comunicación de los problemas, sobre todo cuando tiene que ver con productos directamente a otros países. Si tenemos una incidencia con un pedido, una carga de un producto peligroso, ya podemos comunicarlo de manera directa porque todo involucra en el mismo armonización global. ¿Sí? La primero, incrementar la seguridad del trabajo. Muchos países, en la gran mayoría de los países, hay normativa asociada a la seguridad y la protección en el medio. En Venezuela, a través de la LOPSIMAT, y toda una reglamentación que tiene que ver con la seguridad de los trabajadores en su puesto de trabajo. ¿Qué otro beneficio era? Aumentar la eficiencia de los costos del cumplimiento en materia de comunicación de peligro. Ya no hay que hacer campañas individuales y ya el propio sistema hay recomendaciones para hacer las campañas de información dentro de las organizaciones. Facilita los sistemas de transmisión electrónica con algo nacional. Tú tomas el sistema y lo implantas en tu organización, todo eso con un computador o un laptop puedes rellenar todos los formatos que tienen que tener del generador al comprador, del comprador al distribuidor, y extender el uso de programas de formación, salud y seguridad que tengan que ver con procesos en los cuales estén involucrados productos de implementar programas de formación en salud y seguridad asociados al ¿sí? Y finalmente, mejorar la imagen y credibilidad de las empresas. Una empresa de producción de sus productos bajo un esquema de sistema gana
ante las empresas de seguro, ante la comunidad y ante sus partners, o lo que compite, se convierte en un parámetro estándar, dar o no la manera de más. Así que para las empresas representa un gran beneficio adherirse a armonizado. ¿Cuáles son los beneficios de los trabajadores y público en general? Mejorar las de los trabajadores. Es un aspecto sumamente relevante y sobre todo en los países de manera jurídico ya establecido, como es el nuestro acá en Venezuela. No tienen base para que lo creen. Los consumidores también se ven protegidos, incluso otros interesados. Una acción coherente y simplificada de los peligros de los productos químicos y las prácticas que deben seguirse para manipularlos y utilizarlos de manera segura. Hay una tendencia natural que es a no leer las instrucciones. No se hace. Sin embargo, el LCA lo hace de una manera tan expedita, de una manera tan orgánica, que cualquier persona, solo con mirar las etiquetas, los colores y leerlo, su grado de riesgo, si debe tener precauciones adicionales o todo eso. Incrementar los peligros. Es importante que las personas, procesos industriales, procesos en donde se manejen químicos, debemos tener conciencia clara de los peligros. Distribuir de una manera clara y sin duda alguna, más en todos los procesos, en el lugar de trabajo, en el hogar, en donde sea. Vamos a tener mayor conciencia de cómo utilizar los productos químicos. Vamos a hablar ahora del objetivo notificación, que tiene que ver con cómo el sistema globalmente armonizado en nuestras sociedades. Fíjense, tiene una pequeña pirámide. La base de la pirámide, venimos con la clasificación del sistema globalmente armonizado. Luego arriba, a través de la etiqueta y la FDS, no se confunda con FDS, la FDS es como la hoja de datos de seguridad del producto, de acuerdo al sistema de literatura internacional, en vez de MSDS, UHS, hoja de seguridad, vamos también a encontrar FDS, ¿sí? Entonces, a través de la etiqueta comunicamos peligro. Y finalmente, el sistema de gestión de riesgo, al tener la comunicación de peligro, puede hacer mayor supervisión y puede tener mayor control de la exposición. Y finalmente, va a poder usar los productos químicos en condiciones de seguridad. Esta es la manera como se tiene, digamos, planificado el beneficio que va a producir el sistema globalmente armonizado en el uso, aplicación de los productos químicos. ¿Sí? Esto va a aplicar en cualquier espacio donde estemos, en cualquier operación, en cualquier proceso. Siempre va a partir desde la base con una de las cosas más importantes, que es la clasificación de los productos químicos de acuerdo al sistema globalmente armonizado. No nos vamos a quedar mucho en esta lámina, porque surge una pregunta. ¿El SEA abarca todos los productos químicos? La gran respuesta es sí. El SEA está diseñado, está estudiado para que aplique para todos los productos químicos que presentan algún tipo de peligro. Peligro para la vida y la salud como riesgo físico, peligro para el ambiente y peligros que sean lo que llamamos nosotros en seguridad industrial, peligros colindantes, que tienen que ver
con procesos que se entrelazan, digamos, sistemas que de alguna manera se interceptan dentro de las organizaciones y que potencian el riesgo asociado a un producto químico. Ninguna sustancia ni producto químico queda fuera del campo de aplicación del SGA. Fíjense qué importante. ¿Ok? La expresión producto químico se usa para sustancias, productos, mezclas, soluciones, preparados, cualquier otra denominación que utilicemos para referirnos a un producto químico, el SGA aplica. El objetivo es identificar los peligros intrínsecos de las sustancias químicas, mezclas y soluciones, te va a permitir comunicar la información de manera clara, certera de cada uno de ellos. Es importante tener claro, muchas veces vamos a encontrar la señalización en materias primas terminadas, en productos terminados, pero las mezclas y las soluciones muchas veces no vamos a encontrar una buena señalización que lo indique. El SGA tiene una metodología para identificar mezclas y soluciones. Y por último, el SGA no se propone armonizar los procedimientos. Ojo, el SGA no armoniza procedimientos ni procesos, solo los peligros asociados a los productos químicos a través de la notificación de peligros, la identificación de peligros y sus recomendaciones. ¿Sí? Eso es importante que lo tengamos muy, muy claro. El SGA no estandariza procesos ni procedimientos. No es para eso el SGA. Ahora vamos a ver un poco el ciclo de los productos químicos. Todo producto químico tiene un periodo, digamos, de vida, tiene un periodo de utilidad. Él es creado, es diseñado, luego lo desarrollan, lo fabrican, almacenan, transportan, lo venden, lo usan y luego finalmente de que es usado o aplicado en algún proceso, en algún procedimiento, es dispuesto finalmente o eliminado. Todo químico pasa por este ciclo. Es importante nosotros que estamos en nuestros puestos de trabajo, en las diferentes empresas u organizaciones, entendamos en cuál de estos cuadrantes estoy ubicado yo, o está ubicado mi proceso, o está ubicada mi empresa. Y en función de eso, saber cómo manipularlos, cómo tratarlos. No es lo mismo tener un producto químico en el área de almacenamiento que tenerlo en un laboratorio cuando lo estás desarrollando. No es lo mismo tener un producto en almacenamiento que cuando lo estoy transportando o cuando lo estoy usando. Y mucho menos cuando finalmente debo eliminarlo. Porque todo químico, después de ser usado, que pierde algunas propiedades, algunas cualidades químicas, ese producto normalmente debe ser destruido de una manera segura y apropiada. Es importante saber que Venezuela tiene centros de disposición final que se encargan de hacer esos procedimientos de una manera segura y apropiada, y además están registrados en el MINEC, en el Ministerio del Ambiente de Ecosocialismo acá en Venezuela. ¿Sí? Vamos a ver el próximo objetivo, y aquí vamos a hablar de clasificación. Aquí es donde se presentan muchas veces algunas inquietudes y preguntas. Vamos a ver cómo nos va a nosotros con esta clase, ¿sí? Primero que nada, quiero que veamos un poco lo que la norma contempla como peligros físicos, de acuerdo con el SGA. Los criterios del SGA te establecen, y no vamos a quedar acá, pero sí es importante que ustedes lo sepan. Le pueden tomar una fotografía a la lámina, porque es importante que considera el SGA para que una sustancia o producto sea considerada un gas. Luego, en la segunda línea, también la norma nos establece, el SGA nos establece cuáles son las condiciones que debería tener un producto para que sea considerado un líquido
o una sustancia o una mezcla. Y finalmente nos dice también el documento del SEA cuáles son las características que debe tener un producto o una sustancia para que sea considerado un sólido. Entonces, nos vamos a trabajar con gases, con líquidos y con materiales sólidos. Es importante que lo tengamos claro, muchachos. ¿Cuáles son los peligros físicos de acuerdo al SGA? Los peligros físicos de acuerdo al SGA, ahí los tienen listados. En ese mismo orden, así lo establece la norma. Explosivos, gases inflamables. Fíjense que solo por ser un aerosol ya se considera un peligro físico. Gases comburentes, gases a presión, líquidos inflamables, sólidos inflamables, sustancias y metales que reaccionan espontáneamente consideradas autorreactivas, líquidos pirofóricos, que son dos cosas distintas. A veces nos confundimos por allí cuando hablamos de sustancias que reaccionan o que se autocalientan en líquidos pirofóricos o sólidos pirofóricos. Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo, eso es también otra cosa. Sustancias y mezclas que en contacto con el agua desprenden gases inflamables, líquidos comburentes, sólidos comburentes, peróxidos orgánicos, sustancias mezclas corrosivas para los metales. Ahí tiene los 9 pictogramas, los 9 rombos, lo podemos ver allí con claridad, que se utilizan de acuerdo al SGA para definir algunos de estos riesgos físicos. Un producto químico puede tener más de un peligro y debe ser señalizado también. Un producto que sea capaz de incendiarse o de inflamarse y también al mismo tiempo pueda ser corrosivo, y depende el potencial de cada uno, puede invertirse el orden. Puede ser que su principal riesgo sea de corrosión y su segundo riesgo de inflamabilidad. Eso debe estar escrito en la etiqueta de seguridad. Muy bien. Entonces ahí pueden tener claramente los riesgos físicos que el SGA conserva o considera a los efectos del entrenamiento, ¿sí? Ahí tenemos todos los pictogramas que tienen que ver con el SGA. Fíjense que no es complejo. Son 9 pictogramas nada más. Están diseñados de una manera orgánica y sistemática que simplemente, y esto está estudiado obviamente, para que una persona sin mayor conocimiento, sin mayor experticia, pueda visualizar un pictograma de estos e inferir en su intimidad, en su manera de mirar las cosas, de observarlo, que hay un riesgo presente o hay un peligro presente. Si vemos, por ejemplo, el rombo en donde aparece una calavera con los huesos cruzados, simplemente con verlo ya uno asocia inmediatamente que estamos en presencia de un producto que es capaz de generar la muerte. No hace falta buscar un libro, ni hace falta buscar en internet, porque es tácito el significado del símbolo. Luego abajo en el medio tenemos un árbol allí con un pez muerto sobre una porción de tierra. Obviamente y sabemos que tenemos una afectación del medio ambiente que incluso llega hasta el medio acuático. Entonces fíjense cómo solamente con mirar los pictogramas podemos inferir inmediatamente que estamos en presencia de un producto que es capaz de dañarnos, que es capaz de afectarnos. Entonces vamos a tener la clase que tiene que ver con explosivos. Fíjense, funciona totalmente distinto a cómo funciona la clasificación del Departamento de Transporte de los Estados Unidos o DOT a través de la guía GREC. Fíjense que no hay coloración salvo los bordes de los rombos y el fondo normalmente es blanco y la figura es en color negro. Normalmente, de acuerdo a la norma, lo vamos a conseguir así. Ahí tenemos gases inflamables. Fíjense que en este caso no es una llama, sino que es una esfera que para algunos puede significar O de oxígeno, porque los gases, digamos, los peróxidos orgánicos,
normalmente tienen esa capacidad de agrupar una doble molécula de oxígeno en su composición química. Y luego las llamas que vemos arriba no son llamas propiamente dichas, sino son como emanaciones, tanto de temperatura como de vapores, como gases, dependiendo qué producto esté involucrado. Entonces ahí también decimos a cuántos kilopascales debe estar la presión de ese producto y a qué temperatura para que sea considerado un gas inflamable. ¿Ok? Dice, las sustancias y mezclas de esta clase del peligro se asigna a una de las dos categorías de peligro según los resultados de los ensayos. Entonces fíjate que ya Naciones Unidas te dice que los resultados de los ensayos tal, son los que corresponden a la norma ISO tal que se asocia a todo lo que tienen que ver con los gases inflamables. Y así lo vamos a encontrar en cada uno de ellos. Los aerosoles o gases comprimidos, vamos a encontrar solamente con ver el símbolo. El símbolo es un cilindro en forma diagonal que ya nos dice que ahí estamos en presencia de un gas comprimido que está envasado seguramente a una presión X, lo cual desconocemos, pero que tiene un recipiente que lo contiene. Entonces, el propio documento LCA te da parámetros, te dice, por ejemplo, son cualquier gas comprimido, licuado o disuelto a presión, con o sin líquido, pasta o polvo contenido en recipientes no rellenables, fabricados de metal, vidrio o plástico. Fíjate como la norma es bien amplia y establece un solo símbolo para varios elementos y varios aspectos de la propia norma. Gases comburentes. Fíjense que ahí cambia el símbolo. En este caso, podemos reforzar el rombo del SGA colocando al lado si este gas tiene un riesgo secundario, que me diga, además de ser un peróxido orgánico, este gas también puede ser un gas comburente, en este caso tal cual está especificando el análisis. Es un gas que generalmente liberando oxígeno puede provocar o facilitar la combustión de otras sustancias en mayor medida que el aire. Normalmente esto es una característica físico-química de los peróxidos orgánicos. No así los peróxidos de hidrógeno, que son dos mundos químicos totalmente distintos. Vayan viendo digamos, la simbología. Fíjense qué importante es. Los gases a presión, fíjense las etiquetas que tiene cada cilindro de gas. Vamos a encontrar etiquetas rojas del DOT, vamos a encontrar etiquetas de la clase 2, oxígeno, gases inertes, por ejemplo. Vamos a encontrar etiquetas amarillas de gases oxidantes, por ejemplo, y así sucesivamente. O sea, los gases tienen una gama muy importante para poder ser señalizados. Es importante para nosotros como personal actuante en el campo, en almacenes, en depósitos, en el trasiego, en la carga o descarga, que tengamos en cuenta esta simbología porque normalmente nos deja abundante información. En apenas una pequeña etiqueta nos da abundante información. Líquidos inflamables, igualmente un líquido se considera, y un líquido inflamable se considera cuando su punto de inflamación no es superior a 93 grados centígrados. Muy bien, eso, si nos vamos para la norma de DOT, vamos a encontrarlo de manera distinta. Entonces, tenemos que tener claro que si nos vamos a la norma de DOT, vamos a tener en la norma de DOT, si mal no recuerdo, habla de 38 grados Celsius. En el SGA habla de 93 grados Celsius. Entonces, es importante que si nos vamos a meter en el SGA, tenemos que tomar en consideración los parámetros que la propia norma o el propio documento establece para cada señalización. En este caso, para señalización asociada a líquidos inflamables. Por favor, recordemos también que un líquido inflamable es una cosa y un líquido combustible es otra cosa. Y la diferencia entre uno y otro básicamente está marcada por la temperatura en la cual este producto es capaz de gasificar e incendiarse posteriormente. Sí, es importante.
Los sólidos inflamables, aquí tenemos una gran gama, una gran variedad de productos. Es una sustancia sólida que se inflama con facilidad o puede provocar activar incendios por fricción. Los sólidos que entran fácilmente en combustión son sustancias pulverulentas. Nosotros acá las llamamos pulvígenas, granuladas o pastosas, que son peligrosas por breve contacto con una fuente de ignición. Las sustancias y mezclas de esta clase de peligro se asignan a una de las dos categorías de peligro. ¿Ok? Recuerden que estamos hablando con peligros físicos. Ahora, los productos considerados, productos químicos, por supuesto, considerados como sólidos inflamables, ahí dentro de esa clase hay una gama interesante. Sobre todo la norma de la DOT los tiene bien especificados. Sin embargo, el rombo que está asociado al SGA puede tener uno o dos rombos de ese mismo tipo, obviamente distintos, pero que uno va a preceder al otro y va a indicar cuál de los riesgos precede, cuál riesgo distinto, por supuesto, precede a uno del otro. Un producto sólido puede ser explosivo, pero al mismo tiempo puede ser considerado oxidante. ¿Sí? Entonces va a llevar dos rombos del SGA, pero que uno va a preceder al otro. Fíjense, cuando a ustedes les llega alguna mercancía del exterior que tenga cierto rango de peligrosidad, o estemos hablando de productos químicos, vamos a encontrar símbolos para que sea más fácil para todos nosotros. Cuando vamos a Macro o vamos a EPA o alguna tienda de este tipo, o una ferretería de pinturas, este tipo de cosas, vamos a poder encontrar mercancía con abundante señalización, porque se da muchísimo en este tipo de materiales, que son compuestos químicos o químicos puros que llegan importados de otras naciones y ahí normalmente vienen señalizados con el sistema globalmente armonizado. Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente pueden, fíjense, tener dos rombos distintos, pero que simbolizan prácticamente lo mismo. Lo que te hacen es como una doble advertencia. Y lo podemos encontrar si el rombo rojo estuviera primero que el rombo amarillo, podríamos decir que tenemos un peróxido orgánico que es capaz de ser un oxidante bajo ciertas condiciones. Entonces podemos señalar ambos riesgos en el mismo contenedor, la misma caja, el mismo empaque o el mismo envase, digamos. Son sustancias líquidas o sólidas térmicamente inestables que pueden experimentar una decomposición exotérmica intensa, incluso en ausencia del oxígeno. Esa es una de las características más importantes. Esta definición no excluye los peróxidos orgánicos ni las sustancias y mezclas clasificadas como explosivas o comburentes, que pueden tener propiedades similares, pero los peligros se abordan en sus categorías específicas. Hay productos que por su propia constitución físico-química no se les permite ser asociados con otros rombos. Entonces, cuando se tratan de estos productos que revisten un peligro muy particular, muy individualizado, se determina y se señala ese peligro en ese producto. Estamos hablando de la etiqueta. En la etiqueta se expresa esa peligrosidad. Ya lo vamos a ver más adelante. Estos son los símbolos nada más, pero la etiqueta la vamos a ver un poquito más adelante. Líquidos y sólidos pirofóricos. Estos productos tienen unas características muy particulares. Es un líquido sólido que aún en pequeñas cantidades se inflama al cabo de 5 minutos de entrar en contacto con el aire. Está muy especificado. Son productos muy particulares que ya se conocen y bajo prueba, bajo test de laboratorio podemos indicar la característica. Las sustancias y mezclas de esta clase de peligro se clasifican en una única categoría: líquidos y sólidos pirofóricos. Son capaces de ignitarse en breve tiempo, incluso apenas teniendo un breve contacto con el aire. ¿Sí? Incluso hay unos de ellos probados en laboratorios que son capaces de arder
en ausencia del oxígeno. El fósforo, por ejemplo, como sustancia química, no como palito para encender, sino como sustancia química, esa es una de sus características principales. Esta es una clase muy importante. Son sustancias o mezclas que experimentan calentamiento espontáneo. Normalmente la vamos a conseguir en la literatura cuando estamos investigando. Lo vamos a conseguir como self-heating en inglés. Self-heating, se autocalientan. ¿Ok? Ellos pueden estar en un envase, normalmente un envase certificado para ello, bajo ciertas condiciones, y ellos permanecen estables. Pero apenas se inestabilizan, ya sea por temperatura, por vibración, por fricción, ellos pueden comenzar a calentarse espontáneamente. Le quise poner esa etiqueta para que podamos ver un poco los rombos colocados de una manera clara. Fíjense, el primer rombo que ven que dice tóxico no es del SGA, es de Naciones Unidas, porque tiene la clase puesta abajo, tiene el número puesto, el número 6, que te habla de que es un producto tóxico. Y al ver la calavera, más la palabra toxic, tenemos claro que es un producto altamente peligroso. Pero fíjense que el SGA pone al lado, en su simbología propia, la misma calavera, sin palabra y sin número de la clase, tiene el otro rombo con un hombrecito, una silueta de un hombre, con una estrella en el medio, en el centro del pecho, que implica afectación a la vida humana. Y luego la tercera etiqueta nos habla de que es un producto que es capaz de dañar el ambiente. Entonces fíjense qué interesante, cómo arriba fíjense que nos dice, por escrito, disocianato de tolueno. Claro, no dice disocianato, pero yo conozco el producto y es tolueno di. Eso es un disocianato de tolueno. Un número de Naciones Unidas 2078. Y en esa etiqueta está todo lo que requiere el SEA para dar información acerca de los peligros del producto. Entonces, fíjense que interesante si llegáramos a estandarizar todas nuestras etiquetas de seguridad, las FDS o las MSDS o las HS, para efectos del mundo, para poder transportar nuestra mercancía y nuestros productos finales terminados a toda la parte del mundo. De paso que el isosanato de tolueno es un peróxido orgánico. Por si acaso tienen alguna duda, lo pueden buscar en la guía GREC, el número de Naciones Unidas 2078, y van a encontrar que tiene allí una P al final, que indica que es un peróxido orgánico. Luego se van a las paginitas verdes y ahí van a encontrar todo lo que tiene que ver con las características de peligrosidad de ese producto. Sustancias y mezclas que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. Esta es otra clase de sustancias. Hay sustancias que sencillamente al tener contacto, de hecho, ahí hubo una, recuerdo claramente una emergencia que tuvimos, que atendimos en una empresa nacional, en La Victoria, que los productos llegaron en sus envases, no puedo decir qué empresa fue, por supuesto, por proteger la imagen de ella, y ese producto lo estaban trasvasando de un gran contenedor a contenedores pequeños, pero lo dejaron abierto en la noche. Las tapas no se las pusieron. ¿Qué pasó? Con la humedad del ambiente, el rocío que cae en la madrugada, penetró al contenedor y todos estos contenedores tuvieron rupturas catastróficas. Se proyectaron en el cielo y cayeron en otras industrias a varios metros de distancia. Solo porque no estamos hablando de un chorro de agua. Estamos hablando que solo tener un contacto con micras de agua pueden hacer reaccionar de manera violenta un producto químico. Ahí le pusimos estas dos fotos para que ustedes puedan ver el tipo de reacción química que se genera. Sobre todo en la fotografía de abajo, fíjense el destello luminoso y la acumulación de gases, que si fuese un empaque cerrado, obviamente daría un aumento de presión violento y obviamente habría una ruptura catastrófica del contenedor. Y una de las más fáciles que tenemos, que es cuando hablamos de líquidos comburentes. Todos los líquidos comburentes, sin ser necesariamente combustible o sin ser necesariamente combustible en sí, puede por lo general al desprender oxígeno provocar o favorecer la combustión de otras sustancias. Fíjense que hay productos
en este caso líquidos, que no necesariamente son combustibles intrínsecamente, pero cuando hace una participación química y desprende moléculas de oxígeno, pueden ayudar a que otras sustancias que estén cercanas o adyacentes o mezcladas reaccionen de manera violenta entrando en combustión. Este es un caso también interesante en los productos químicos, en este caso los líquidos componentes. Esto sobre todo para las personas que trabajamos en almacenes, laboratorios, sitios de despacho, depósitos de sustancias peligrosas o de desechos peligrosos, estos elementos hay que tener mucho cuidado con ellos. Yo ponía un ejemplo en la conferencia que dicté la semana pasada. Nosotros atendemos a una empresa muy grande en la ciudad de Valencia, en la zona industrial de Valencia, una empresa gigantesca, y ellos tenían muy buen control de inventario de almacenes. Sin embargo, tenían contenedores transparentes, plásticos, que contenían ciertas sustancias químicas. Y ellos cuidaron el producto químico, pero no se dieron cuenta que el sol en determinado momento del día le daba directamente a la carcasa del contenedor. Y eso en un mes no hace nada. Pero cuando ese producto dura ahí cierto tiempo, esa incidencia del rayo solar en el cuerpo del contenedor lo fue dañando, lo fue penetrando, el envase perdió elasticidad y se comportó como un plástico, o sea, un poco más rígido. Y finalmente se fracturó, se rompió, provocando una pequeña emergencia química en el depósito de productos químicos. Entonces, fíjense que no solo tenemos que darnos cuenta de la característica físico-química del producto, sino también los riesgos, lo que llamamos nosotros riesgos colindantes, los riesgos que hay en el entorno a ese almacén o a ese producto químico. Los sólidos componentes quizás sea una de las clases más, digamos, normalmente las conocemos. Es un sólido que sin ser necesariamente combustible en sí, puede por lo general desprender oxígeno, provocar o favorecer la combustión de otras sustancias. Igualmente que los líquidos comburentes, en este caso, pasa con los sólidos comburentes. Hay sólidos que les es muy difícil arder por cuenta propia, pero si son precalentados pueden comenzar a emanar gases y vapores combustibles o inflamables que pueden ignitarse y ayudar a que otros se igniten también, al igual que la parte líquida. Lo que pasa es que tenemos una tendencia natural a pensar que los líquidos son inflamables, pero que los sólidos no tanto. Y eso no es tan verdad. Los sólidos pueden ser tan, pero tan peligrosos como un líquido inflamable. Así que tengamos lo que somos técnicos y estamos en el día, metemos las manos en la operación, tenemos que estar muy atentos a esto. Los peróxidos orgánicos, ya hemos hablado de ellos bastante en las láminas anteriores. Es una sustancia orgánica que, como les comentaba, tiene una estructura bivalente en oxígeno y puede considerarse derivado de peróxido de hidrógeno, pero no son peróxido de hidrógeno. Pueden derivar de un peróxido de hidrógeno. El término también comprende preparados, mezclas. Hay explosiones extraordinarias cuando se trata de eventos de emergencia con peróxido orgánico. Es una cosa inusitada, es una emergencia de otro nivel cuando estamos en presencia de un peróxido orgánico. Son exageradamente sensibles, pueden ser afectados por la fricción, pueden reaccionar violentamente con otras sustancias, arden rápidamente y son absolutamente susceptibles de experimentar una descomposición explosiva. Si lo evaluamos en velocidad de reacción, estamos hablando de una velocidad de reacción ultrasónica. Es rapidísima la reacción química para convertirse en una descomposición química. La sustancia corrosiva, este símbolo es fácilmente identificable. Vemos ahí dos tubitos de Petri o de ensayo, uno cayendo sobre una lámina de metal y otro cayendo en la piel. Obviamente una sustancia muy mala, muy agresiva, muy fuerte, puede afectar al ser humano de manera importante con lesiones muchas veces irreversibles. Las quemaduras químicas normalmente causan daños
extraordinarios a la vida y a la salud. Así que atento con este símbolo cuando vean una mercancía o producto químico señalizado de esta manera. Peligro a la salud, toxicidad aguda, corrosividad, irritación cutánea, toxicidad específica de órganos diana. Órganos diana son aquellos órganos que pueden estar alrededor o relacionados dentro del cuerpo humano con un sistema. Por ejemplo, tiene una afectación del páncreas, puede haberse afectado riñones, puede haberse afectado el sistema circulatorio, por decirle algo. Esos otros órganos se consideran órganos diana. Toxicidad para la reproducción, lesiones oculares, grave irritación ocular, sensibilización respiratoria o cutánea, mutagenicidad en células germinales y carcinogenicidad. Todo esto es peligro a la salud, son no considerados por el sistema globalmente armonizado. Así que los médicos laborales o los médicos ocupacionales de sus empresas deben considerar este tipo de lesiones de manera muy importante cuando estamos buscando la protección del trabajador en su proceso productivo. Peligro para el medio ambiente, peligro para la capa de ozono, peligro para seres vivos, peligro para el medio terrestre, contaminación del suelo y el medio ambiente acuático, toxicidad acuática aguda y crónica. Sin duda alguna, señores, el SGA busca de alguna manera que estos peligros asociados al ambiente que nos involucra a todos, desde la capa de ozono, pasando por los seres vivos, la tierra y el agua, busca que minimizar el impacto de manera determinante. ¿Sí? El enfoque de OTA, la SFA para clasificar, solamente les voy a decir que son procesos para clasificar una mezcla que permite utilizar los datos disponibles de ella sobre mezclas similares o sobre sus componentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que el SGA no descuida las mezclas y las soluciones. Por el contrario, las pone aparte para analizarla y señalizarla y notificar los peligros de una manera individual. Entonces, con esto quiero dejar claro que las mezclas también son peligrosas. Principio de extrapolación. Si tenemos soluciones, por ejemplo, de 1000 litros, 1 litro de esa misma solución debe ser tan peligroso como los 1000 litros. Los lotes. Si yo tengo un lote de 1000 cajas de un producto químico del cual ya se conoce la peligrosidad, si yo sacara una cajita, esa cajita es tan peligroso como el resto de cajas. Guarda intrínsecamente los mismos peligros que el resto. Y así hacia abajo. ¿Ok? Una mezcla de un producto envasado en 10 contenedores, cada uno de esos contenedores conserva la misma peligrosidad que si tuvieran todos los volúmenes juntos en un solo tanque. Esto es lo que quiere decir la regla de extrapolación o principio de extrapolación. Todos los principios de extrapolación no se aplican a todas las clases de peligro para la salud y el medio ambiente, pero sí para indicar el peligro. O sea, un producto que es peligroso en un mililitro, en teoría debería ser tan peligroso como el mismo producto en 1 litro. Si tuviéramos 1 litro de ese mismo producto. Eso es lo que quiere decir el principio de extrapolación. Y finalmente, los medios de comunicación. Aquí quiero hablar rápidamente de la etiqueta. Ahí la ven. Una etiqueta lleva los pictogramas, lleva palabras de advertencia, indicadores de peligro. La palabra peligro ya tiene que alertarte. La palabra precaución o atención debe alertarte. Si está indicado el rombo de la SGA y te dice tóxico al lado, tienes también que prestar atención porque te está extrapolando el riesgo o el peligro en este caso. Y los pictogramas ya los hemos visto. Entonces, si aparece un pictograma y aparece la palabra peligro y aparece la palabra tóxico, ojo, estamos en presencia de un producto químico verdaderamente peligroso de manera importante. Eso es lo que quiere decir esta lámina, ¿sí? Y esta es la etiqueta de la cual hemos estado hablando, la FDS, cuáles son los elementos que la integran. ¿Ok? Fíjense el nombre. Primero, aviso de precaución o peligro. Puede ser ubicado en diferentes lugares, normalmente se recomienda en la parte superior de la etiqueta. El nombre del producto o identificadores, normalmente se coloca el nombre del producto químico o el nombre del producto comercial. Va a depender
de lo que el cliente prefiera. Sin embargo, debe haber un espacio en donde se coloque la fórmula química o se coloque el nombre del químico propiamente dicho. Información del fabricante, la identificación, quién lo fabricó, dónde queda el teléfono, si tiene algún centro de respuesta de emergencia donde uno pueda llamar y preguntar y consultar. Más abajito, indicaciones del peligro. ¿Ok? Ahí podemos indicar qué tipo de peligro tiene, si es inflamabilidad, si es toxicidad, si es corrosividad u otro. Y en la parte final, indicaciones de precaución, primero auxilio. ¿Qué consejos daría la etiqueta SEA al usuario? Y luego el pictograma. Fíjense que en este caso estamos usando uno de inflamabilidad, estamos usando uno de corrosividad y estamos usando uno de daño ambiental. Y tenemos un símbolo de admiración. Ese símbolo de admiración lo que te busca es llamar tu atención para exponenciar tu atención en función de ese producto que tú estás viendo en la etiqueta. Normalmente, ese símbolo de admiración nunca lo vas a encontrar en otra etiqueta ligado o encima de otra etiqueta. No, esa etiqueta viene absolutamente sola y lo que quiere indicarte es exponenciar la importancia de ese peligro que estás viendo en esa etiqueta. Así lo indica el libro Púrpura de la SEA. Ahí tienen los símbolos, ya hemos hablado de ellos. El que está en la parte superior es como un objeto estallando, fracturándose. Luego tenemos varios símbolos que fácilmente nos llevan a pensar de qué se trata. La palabra peligro, como les comentaba antes, o la palabra atención, son características de una etiqueta que ustedes deben prestarle muchísima atención cuando reciban, manipulen o trabajen con productos químicos en cualquier espacio donde se encuentren. Incluso cuando uno es usuario de un producto que pueda tener características de peligrosidad, esta señal de advertencia, como es la palabra peligro o atención, nos va a indicar que estamos en presencia de algo verdaderamente importante. La palabra peligro básicamente está dispuesto para categorías más graves de peligro y la palabra atención como para categorías de menor gravedad. Sin embargo, ambas son sumamente importantes considerarlas. La palabra tóxica igualmente son indicaciones de peligro. La indicación de peligro está normalizada y asignada a frases que describen los peligros según la clasificación de peligro. El SEA lo que busca es que fácilmente tú al observar con una sola mirada ya te des cuenta que estás en presencia de un peligro importante que es intrínseco de ese producto químico que tienes en tus manos, que tienes en el empaque o que te está llegando o que estás almacenando o que estás utilizando en tu proceso productivo. Otro elemento del etiquetado, ya lo vimos, consejo del pictograma, precaución, medidas, minimizar, evitar los efectos adversos, identificador del producto, divulgación de los ingredientes, nombre o número utilizado para un producto peligroso en su etiqueta o FDS, identificación del proveedor, el nombre, la dirección y el teléfono, o no confundir FDS con MSDS. Lo que quise decir es que la FDS tiene un objetivo primordial que es informar del riesgo, del peligro en este caso. Y la MSDS puede venir acompañando el producto químico. De hecho, aquí en Venezuela es requerido por norma que todo producto químico nacional, importado o nacional debe venir con su MSDS, con sus 17 aspectos bien resaltados y en idioma castellano. ¿Ok? No puede estar en inglés, ni en francés, ni en ruso, ni en chino. Tiene que estar en castellano. ¿Sí? Identificación del proveedor, el nombre, la dirección del teléfono. Si tiene alguna figura que pueda identificar la empresa, es importante también. Información complementaria, información no armonizada. Yo puedo agregar, si hay una información que es relevante, pero lo que no está contemplada en el SEA, yo la puedo agregar. Si eso va en beneficio del usuario, si eso va en beneficio de mi cliente y para él lo puede proteger, lo puede cuidar. Por ejemplo, hay etiquetas donde el usuario
mejor dicho, el generador, coloca usar lentes y guantes para manipular esa caja. Puede venir una etiqueta. Ahora, eso lo establece el SDA, no lo establece, pero puede venir con esa característica. Y eso lo que hace es facilitar, mejorar la capacidad de protección y prevención para manipular ese producto. Ok, ¿cómo se abordan los peligros múltiples de las etiquetas? Ok, muchachos, es importante tener claro que un producto químico puede tener uno o muchos peligros intrínsecos de cada sustancia química. Es importante, o mezcla de sustancias químicas. Es importante que cuando esté señalizado, va a ir el orden en la prioridad asignada a los pictogramas de izquierda a derecha. O sea, el primer rombo que aparezca, ese es, digamos, el peligro más grave de esa sustancia química. Y luego a la derecha, cuando aparecen los demás, es que es menos peligroso que el primero, que el que le antecede. Entonces es importante que lo tenga claro. Eso va a pasar igualmente con las mezclas y con las soluciones. Las recomendaciones relativas para el transporte de mercancía peligrosa tienen que ver con las mezclas cuando están establecidas en normas. Por ejemplo, la DOT en la guía GREC, ahí vamos a encontrar mezclas y ahí se establece un número de Naciones Unidas para las mezclas. ¿Ok? Por ejemplo, 1911, si mal no recuerdo, son aceites gastados. El hecho de que el aceite esté gastado no quiere decir que no esté mezclado con agua, con viruta de metal, con trapo impregnado, qué sé yo. Entonces es importante que ustedes tengan claro, primero que nada, que un producto químico no tiene un solo peligro. Normalmente los productos químicos tienen varios peligros. Se priorizan cuando yo los señalizo en mi etiqueta de seguridad. El primer rombo que yo coloco a la izquierda debería ser el riesgo con mayor potencial de daño. Luego el que sigue es un poco menor su potencial de daño que el primero. Y el tercero es igualmente un poco menor que el que lo antecedió. Entonces es importante que cuando vean varios rombos no se asusten. Sencillamente estén claros que ese producto químico tiene varios riesgos asociados a sus características físico-químicas. ¿Sí? Eso es todo. Ojo con la palabra peligro, ojo con la palabra atención. Es sumamente importante que ustedes lo tengan claro. Muchas veces es importante que la etiqueta esté colocada si está regulado ese producto por alguna entidad reguladora o por alguna autoridad competente. Es importante también conocerlo, ¿sí? Y ya con esta finalizamos la presentación. Discúlpeme, por favor, que me haya extendido unos minutos, pero abrimos un poquito más tarde. Esta es una lámina que encontramos muy apropiada. Fíjense, en la parte izquierda tenemos un mundo destruyéndose, gris, contaminado, y el SGA del lado derecho tratando de limpiar ese mundo, que mantengamos el mundo más limpio, que tengamos un ambiente más amigable con todos los seres humanos. Y con esto finalizamos este webinar. Gracias por su atención y quedo abierto si hay alguna pregunta o inquietud en la cual yo les pueda apoyar. Buenas tardes, soy Harold Molero desde Maracaibo. Harold, buenas tardes, encantado. Buenas tardes, sí. Disculpe, entonces las normas SGA son diferentes. Bueno, es una duda que tenía inicialmente. No son para el transporte. En ese sentido son diferentes a las normas que rigen el transporte de sustancias peligrosas en Estados Unidos, ¿no? Sí, señor. Y en el mundo. En el mundo, ¿oíste? Ok. Sí. De hecho, aquí en Venezuela, por asociación jurídica, la Constitución y las leyes nos dice que podemos utilizar cualquier norma que, aun siendo internacional, tenga aplicabilidad en Venezuela, ¿verdad? En este caso, en Venezuela, nosotros nos manejamos también con la guía GREC para el transporte, el DOT, y el SGA no aplicaría para el transporte. Sin embargo, cuando los productos son transportados, ellos van a traer sus etiquetas. Igualmente van a ser transportados. Sí, porque eso confunde porque uno ve transporte que tienen etiquetas de
para vehículos y otros que no, son para almacenaje y ese tipo de cosas, pero por conjunto, pues, mezclan ahí los dos sistemas. Sí, bueno, ahí estarían ligando NFPA 704, que es para el almacenamiento fijo, y estarían ligando 2670 Covenin, que tiene que ver con la clasificación de materiales peligrosos, que son totalmente distintas al SGA. ¿Sí? Y disculpe, por último, ¿cuál es la 2670 más reciente para Venezuela del año? No, la venezolana más reciente, si mal no recuerdo, fue en el 2019, 2020. Nosotros compramos un lote de norma a Soquín, que es quien las vende, la Asociación Venezolana de Químicos, de la industria química. Ellos la venden y, si mal no recuerdo, la última más nueva que ellos tienen, 2018-2019. Sin embargo, ya en Estados Unidos salió la 2020. Este año viene la 2022. Ok, bien, muy En amable. no, estoy para servirte. Un abrazo. Así que con esto, pues, les agradecemos mucho su presencia en este webinar y estamos a la orden para servirle. Pueden seguirnos por nuestra página web y todos los indicativos que tienen que ver con nuestra organización. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias. Agradecerles el habernos acompañado en esta última jornada de webinar para el año 2022. Les deseamos que tengan unas felices Navidades y que reciban un año próspero, venturoso, sobre todo con mucha salud al lado de su familia. Los esperamos en el 2023 para más conversaciones de valor como esta. Gracias por habernos acompañado a lo largo de este año 2022.